En la tranquila extensión de San Angelo, Texas, donde el horizonte se extiende sin fin y el cielo lo engulle todo bajo él. Una oscura historia hace añicos la ilusión de una vida serena y empuja a una familia corriente al centro de atención de un misterio de crimen real. La verdad puede ser más extraña que la ficción, y a veces mucho más trágica. Una mujer cuya vida era la encarnación del éxito y la ambición, Wendy Mae Davidson, era una joven y respetada veterinaria, inteligente y dedicada al cuidado de los animales. A su lado, Michael Severance, un dedicado aviador, servía a su país y soñaba con un futuro lleno de amor a la familia que estaba construyendo con Wendy. Pero bajo esta vida idílica, secretos y verdades retorcidas estaban a punto de estallar en una historia de terror. Cuando Michael Severance desapareció misteriosamente en enero de 2005, comenzó la búsqueda de respuestas. La investigación sobre su desaparición llevaría a una conclusión espeluznante. Wendy, brillante y ambiciosa, había construido una vida que muchos envidiarían. Motivada y compasiva, no solo era una profesional que se había ganado el respeto de sus compañeros, sino también una mujer que había encontrado el amor con Michael. Sin embargo, bajo la superficie de su vida perfecta, empezaron a aparecer corrientes de descontento. Wendy, a pesar de sus éxitos, albergaba ambiciones que tensaban el tejido de su vida personal. Su matrimonio con Michael, aunque inicialmente lleno de esperanza y afecto, pronto se convirtió en el campo de batalla psicológico donde el control y la libertad chocaban silenciosamente. Michael, un hombre de honor e integridad, se vio envuelto en una relación que con el tiempo empezó a mostrar grietas. Su dedicación a su país y su deseo de formar una familia con Wendy eran nobles aspiraciones. Sin embargo, estos sueños pronto entrarían en conflicto con una realidad mucho más sombría de lo que nadie hubiera podido prever. Michael, originario de Maine, se alistó en las fuerzas aéreas y alcanzó el rango de sargento primero tras servir 5 veces en Oriente Medio. Su carrera militar le llevó al oeste de Texas, donde estuvo destinado en la base aérea de Diez, en Abilene. Michael era un amante de las actividades al aire libre. Le gustaba pescar, cazar, esquiar y hacer esquí de fondo. Era conocido como un buen hombre que siempre ponía a los demás en primer lugar. Cuando tenía 13 años, murió su madre. Con el corazón destrozado, apoyó a su hermano pequeño, que entonces tenía 11 años. Wendy, que creció en un rancho a las afueras de San Angelo, era una niña feliz. A los 7 años decidió ser veterinaria. Trabajaba duro y tenía ganas de triunfar. Wendy era una persona extrovertida, pero también muy responsable. Cuando aún estaba en el instituto, trabajó como voluntaria en una clínica veterinaria local. Continuó sus estudios en Texas A&M, una de las facultades de veterinaria más prestigiosas. Fue durante sus años universitarios que dio a luz a su primer hijo antes de obtener su título en medicina veterinaria. Después de graduarse, Wendy regresó a San Angelo para trabajar en la clínica Advanced Animal Care en Sherwood Way. Más tarde, abrió su propia clínica. En 2003, a la edad de 24 años, los caminos de Michael y Wendy se cruzaron en San Angelo, e inmediatamente congeniaron. Su relación floreció rápidamente, lo que llevó al nacimiento de su primer hijo en común y al matrimonio. El 24 de septiembre se instalaron en un apartamento situado en la parte trasera de la clínica veterinaria de Wendy. Su vida en San Angelo, Texas, iba a ser un nuevo comienzo. Pero a medida que aumentaban las presiones, las grietas se ensanchaban, desembocando en una espeluznante tragedia. A la familia de Wendy no le gustaba Michael. Su madre pensaba que no era lo bastante bueno para su hija. Ella pensaba que Michael era grosero y odioso. Su apartamento era demasiado pequeño para 4 personas y no se sentían cómodos allí. Wendy, joven madre de 2 hijos, intentaba compaginar su profesión con la vida familiar, una tarea que le resultaba bastante estresante. Michael le dijo a su amiga que su matrimonio era difícil y que estaba pensando en dejarlo. Un día, Wendy y Michael discutieron. Wendy le gritó como respuesta. Michael cogió a su hijo y se fue a Abilene. No le dijo nada a Wendy sobre esto. Cuando descubrió su desaparición, intentó llamar a su marido, pero este no contestó al teléfono. Cuando volvió, Wendy se enfadó mucho e insistió en que no se llevara al niño sin avisarla. Sin embargo, Michael replicó que tenía todo el derecho a llevarse a su hijo a donde quisiera. El amanecer de 2005 en San Angelo, Texas, trajo consigo un frío que iba más allá del aire invernal. Michael, un aviador inquebrantable con sueños tan vastos como los cielos de Texas, desapareció de repente. ¿Qué le ocurrió? La respuesta a esta pregunta no solo fue impactante, sino que desafió la delgada línea que separa la cordura de la locura. El 16 de enero de 2005, la familia de Michael había organizado un banquete de boda en Maine para celebrar la unión. Sin embargo, pocos días antes de la fecha prevista, Wendy informó a la familia de Michael de que éste había desaparecido.
Declaró que después de llevar a sus hijos a visitar a sus padres, volvió a casa y Michael no estaba por ninguna parte. Aunque su furgoneta y su teléfono móvil quedaron atrás con el paso de los días, la preocupación inicial se convirtió en miedo. La búsqueda de Michael Severance se intensificó, transformando la pintoresca ciudad de San Angelo en el epicentro de un apasionante misterio. La investigación, al principio rutinaria, pronto se convirtió en una compleja red de engaños. Las pistas se unieron para revelar una narración arrancada de las páginas de una novela negra. Los registros del teléfono móvil de Michael mostraban que había recibido varias llamadas de una mujer. ¿Podría Michael estar teniendo una aventura? Pero resultó ser solo una vieja amiga. La investigación sobre el paradero de Michael comenzó como un caso rutinario de personas desaparecidas. Pero rápidamente se transformó en algo mucho más siniestro. Cada día que pasaba, las pruebas empezaban a apuntar hacia una realidad difícil de comprender. Wendy Mae Davidson se encontraba ahora en el centro de las especulaciones. Sus reacciones ante la desaparición de Michael eran desconcertantes, cuando no directamente alarmantes. En lugar de la preocupación desesperada que cabría esperar de una compañera, su comportamiento insinuaba algo más complejo, a veces contradictorio. Una mezcla de distanciamiento y preocupación calculada que planteaba preguntas. ¿Era una manifestación de culpabilidad? Al día siguiente de la desaparición de Michael, solicitó el divorcio. También obtuvo una orden de alejamiento contra él. Ella lo explicó. Fue idea de sus padres y le preocupaba que Michael pudiera arrebatarle a su hijo. Posteriormente, la policía de San Angelo entrevistó a Wendy. Ella afirmó que Michael había estado bebiendo mucho debido a su ansiedad por volver al combate y mencionó que había contemplado la posibilidad de desertar de sus deberes militares. Dijo que la última vez que lo vio, el día anterior, estaba preocupado por su próximo despliegue militar porque temía que algo malo fuera a ocurrir. Y no paraba de decir que esos tipos que van a Canadá serían tan fáciles si se fueran a Canadá. También sugirió que la combinación de responsabilidades familiares y profesionales estaba abrumando a su marido. Empezó a tomar pastillas de cafeína debido a las 3 horas que tardaba en ir y volver del trabajo. Estaba ocupado. Estaba en medio de intentar llevar esta clínica. Acababa de abrir cuidando a 2 bebés pequeños, dijo Wendy. Lo único que noté que cambió con Mike fue que le costaba mucho conducir de ida y vuelta a Abilene todos los días. Noté que todas las tardes bebía, pero luego me di cuenta de que tomaba pastillas de cafeína. En ese momento, no me di cuenta de que había un problema. Pero mirando hacia atrás, obviamente había un problema. Eso no es normal. Cuando Michael desapareció, estaba de permiso, lo que retrasó el inicio de una investigación oficial de la Oficina de Investigaciones Especiales hasta su regreso a la base. Su no regreso le marcó como un muro, permitiendo a la OCI encabezar una investigación sobre su deserción. Dado que la OCI es una rama del ejército estadounidense, opera con normas diferentes a las de las fuerzas policiales civiles, lo que le permitió obtener autorización para instalar un dispositivo de seguimiento en el vehículo de Davidson. La lógica era que si Wendy sugería que Michael podía estar desertando, también podría estar ayudándole a esconderse y podría conducirles hasta su paradero. El 24 de enero de 2005, las fuerzas aéreas iniciaron una investigación sobre la ausencia de Michael después de que éste no se presentara a la vuelta de su permiso. Se incautaron los ordenadores de Wendy y la investigación descubrió que había realizado búsquedas en Internet sobre cómo pasar las pruebas del polígrafo y también había buscado en Google la descomposición de un cuerpo en el agua. Wendy explicó su búsqueda en Internet como un esfuerzo por recabar información mientras los voluntarios buscaban a su marido desaparecido. El rastreador GPS del coche de Wendy reveló sus visitas periódicas a un rancho del norte del condado de Tom Green, a unos 32 kilómetros de San Angelo, donde vivía la pareja el 15 de enero de 2005. Se la vio intentando acceder al rancho, pero se le denegó la entrada. Confrontada sobre estas visitas, en particular sobre el estanque del rancho, la respuesta de Wendy fue notablemente evasiva y defensiva. Tras su interrogatorio policial, Wendy informó a su hermano, Marshall Davidson, entonces guardabosques, de que había encontrado a Michael muerto en el salón de su casa y admitió haber colocado su cuerpo en el estanque del rancho Fort Evans. Temiendo que un miembro de la familia lo hubiera asesinado, arrojó el cuerpo a un estanque de ganado en el rancho de un amigo de la familia. Su hermano dijo, Wendy, soy policía. No puedes estar diciéndome esto. Estaba conmocionado, pero Wendy juró que no había matado a Michael. Dijo que sabía que los miembros de su familia odiaban a su marido y pensó que uno de ellos lo había asesinado. Presa del pánico, se deshizo del cadáver para evitar que uno de sus familiares se metiera en problemas. Su hermano prometió llamar a un abogado. En contra de las expectativas de Wendy de que buscara asesoramiento legal, se puso en contacto con las autoridades para revelar lo que Wendy había confesado. Wendy dijo,
Mis padres vinieron en coche y mi hermano y yo les contamos todo lo que había pasado, que yo lo había encontrado muerto y había tirado su cuerpo al estanque. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Michael sumergido en el estanque, cargado con más de 140 libras de objetos, entre ellos una barca, un ancla, un coche, piezas, neumáticos, llantas y bloques de hormigón. Y se determinó que había sido apuñalado 41 veces. Este espantoso hallazgo catapultó el caso al terreno del asesinato, destruyendo cualquier ilusión de una simple desaparición. La autopsia concluyó que Michael había sido sedado con tranquilizantes veterinarios antes de ser apuñalado póstumamente. Murió por intoxicación aguda y causada por los fármacos utilizados para aplicar la eutanasia a los animales. Eddie Howard, juez de paz del condado de Tom Green en aquel momento, dijo que se trataba de cortes post-mortem para permitir la liberación de gases que suelen acumularse en los cuerpos en descomposición. La rabia es golpear, apuñalar o pinchar en un punto. Es más localizado. Estos se esparcieron a medida que la evidencia se desplegaba. También las capas de la psique de Wendy. El cóctel de drogas en el sistema de Michael fue rastreado hasta la clínica veterinaria de Wendy. Este escalofriante detalle pintó un cuadro de premeditación, sugiriendo un nivel de distanciamiento emocional y planificación calculada que era difícil de reconciliar con la imagen de una veterinaria cariñosa. A medida que salían a la luz los detalles del caso, había incredulidad de que Wendy pudiera ser capaz de cometer semejante crimen. Fue detenida y acusada de asesinato en primer grado y 2 cargos de manipulación de pruebas. El 26 de octubre, se declaró inocente de los cargos. Uno de sus abogados, Melvin Gray, dijo que el hecho de que la acusada no se declare culpable permitirá a Davidson seguir adelante con su apelación. Hay cuestiones reales en cuanto a quien cometió el asesinato, dijo Gray después de enfrentarse a los cargos. La defensa de Wendy presentó una moción para excluir las pruebas recogidas a través del dispositivo de seguimiento de su coche, argumentando que eran ilegales, obtenidas legalmente. Las fuerzas del orden están obligadas a obtener una orden judicial para colocar un dispositivo de seguimiento en el vehículo de alguien. La fiscalía sostuvo que Michael Severance es capaz de justificar los permisos y aprobaciones para el uso de dispositivos de seguimiento. El juez falló a favor de la fiscalía, considerando lícito el uso del rastreador y permitiendo que las pruebas que proporcionaba se utilizaran en juicio. Cuando el juez declaró admisibles las pruebas, Wendy se derrumbó en el suelo del tribunal y sollozó durante varios minutos mientras uno de sus abogados intentaba consolarla. El último capítulo de esta angustiosa historia estaba a punto de escribirse en la sala. Wendy mantuvo su inocencia, insistiendo en que descubrió a Michael ya muerto y sospechando que un miembro de su familia era el responsable. La madre de Wendy había sido grabada diciendo sobre Michael: "No voy a mentir. No me gustaba. Nunca me gustó. Nunca me gustará". Un registro policial de la clínica de Wendy reveló registros que indicaban que había administrado una gran dosis de fenobarbital a un perro. El dueño del perro declaró que no se le había inyectado la droga. Las pruebas eran irrefutables: el uso de medicamentos veterinarios para sedar a Michael y los intentos calculados de encubrir el delito. Wendy confesó haber participado en la eliminación del cadáver de Michael, haciendo los cortes precisos y transportándose al estanque, pero negó toda implicación en su muerte. Sabía que el aire hacía que los cuerpos flotaran, así que decidí hacer agujeros en el cuerpo para que el aire pudiera escapar, dijo. Wendy metió el cadáver en una gran caja de cartón. No podía subirlo a la parte trasera del camión, así que ideó una rampa con un par de tablas y las colocó en el portón trasero. Sus hijos estaban dormidos. Los puso en los asientos del coche y en la plataforma estaba su marido muerto. Cogió un sedal y un cuchillo y condujo hasta el estanque en mitad de la noche. Puso los bloques de hormigón en las asas de la caja de cartón y la empujó colina abajo. En cuanto la caja de cartón tocó el agua, se desintegró. Cogió las pesas y las ató al cuerpo. Wendy se enfrentaba inicialmente a una posible condena de entre 9 y 99 años, pero finalmente fue condenada a 25 años de prisión mediante un acuerdo con la fiscalía. El hermano menor de Michael declaró tras el juicio: "Aunque estamos contentos con el resultado, seguimos profundamente entristecidos. Ningún castigo podrá traerlo de vuelta con nosotros". A Wendy se le denegó la libertad condicional en 2019. En su decisión, la Junta declaró que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública. "Yo no lo maté", declaró Wendy en una entrevista desde la cárcel. "Quiero mi versión de la historia. Quiero que la gente sepa lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Hice lo que hice. Creo que fue horrible. Creo que tomé una mala decisión. Había mejores opciones, pero aún así no lo maté", dijo. "Lo que hice fue horrible. No hay excusa. Quiero decir, puede que tuviera razones locas en mi cabeza, pero no hay excusa.
A pesar de su condena, Wendy no se considera una víctima. Creo que mi marido fue una víctima. Creo que mis hijos fueron víctimas. Creo que la familia de Mike son víctimas. Está separada de sus hijos, que tenían 2 y 5 años en el momento de su encarcelamiento, y no los ha visto desde entonces. Mientras Wendy cumple su pena de prisión, sus 2 hijos han quedado bajo la tutela de sus padres. Un tribunal local declaró que no había pruebas creíbles de que un mayor contacto con Wendy redundara en beneficio de los niños. Es indiscutible que Davidson asesinó al padre del menor y posteriormente intentó encubrir este atroz crimen. Entre otras cosas, un mayor contacto con los niños solo redundaría en su perjuicio y no en su beneficio. La fecha de puesta en libertad de Wendy está fijada para 2031. La próxima vez que podrá salir en libertad condicional será en 2024. ¿Cree que Wendy no asesinó a su marido? Si no, ¿por qué lo hizo? ¿Fue justa la sentencia? Dígame lo que piensa en los comentarios. Gracias por acompañarme en los archivos de casos de crímenes verdaderos. A mis espectadores, su sed de entender estas complejas narrativas me mantiene motivado. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios.